Bien, yo lo que quisiera indicar es que la Unión Progresista de Fiscales, la asociación hermana de Jueces para la Democracia, me encargó comparecer en esta mesa redonda y con sumo gusto accedí a intervenir porque, como también ha dicho Luis, ya peinamos canas. Luis ya está calvo, yo todavía no, pero en fin, somos de los preconstitucionales en cuanto a nuestra formación jurídica y de los constitucionales en nuestro ejercicio profesional. Yo acabé la carrera en el año 1977, justo cuando se publica la norma que paradójicamente sigue vigente en la regulación del derecho de huelga, una norma preconstitucional que regula un derecho constitucional, si bien es cierto matizada por el Tribunal Constitucional en el año 1981, como es sobradamente conocido. Pero bien, yo lo que quisiera decir es que, sobre todo Luis, que tiene publicado desde los años 80, efectivamente, ese derecho penal del trabajo, y otros autores, ya se ha manifestado cuál es la función del derecho penal del trabajo. No nos engañemos. Y cuál es la función del derecho en un sistema capitalista o neocapitalista, regido por liberales o neoliberales, y cómo es el derecho, en general, el derecho, como nos decía el materialismo dialéctico histórico, el derecho no deja de ser una superestructura que reproduce las relaciones de poder de la infraestructura económica, y ciertamente esta perspectiva nunca hay que perderla de vista. Por tanto, no es extraño que los trabajadores nunca hayan sido vistos, y no quiero ganarme el aplauso del auditorio, pero insisto, los trabajadores, los obreros, nunca hayan sido vistos bien por el poder capitalista. Nunca. Y eso es tan claro como que en las primeras manifestaciones de los códigos penales liberales, y me remonto a 1870, el ejercicio de lo que luego vemos como derecho constitucional en las constituciones democráticas era un delito, y un delito muy grave. Tuvo que dictarse una ley de huelgas en 1909, que al menos admitió el ejercicio de coligaciones, que se llamaban, para las ventajas económicas de los trabajadores. Pero fue una circular precisamente de la Fiscalía del Tribunal Supremo, cuando la regentaba esta fiscalía un liberal, Trinitario Ruiz, y estamos en un Ateneo, sede de la intelectualidad decimonónica, que el mero ejercicio de la huelga para ventajas económicas o mejora de las condiciones de trabajo, estamos en 1902, era legítimo y que no se podía aplicar la ley del Código Penal de 1870 ni tampoco la penalización de esa exteriorización de la actuación colectiva. Han sido los códigos penales de las dictaduras los que han criminalizado la lucha obrera. Lo mismo que han sido las leyes de los liberales los que no han dado una dimensión adecuada a la reivindicación obrera. Y solo surge y nace el derecho del trabajo y de la seguridad social en función a la reivindicación, a las luchas y a las conquistas de los trabajadores. No ha sido ese derecho de trabajo, digamos, promulgado por deseos de los liberales o de los legisladores liberales, sino por imposición de la lucha obrera. El conflicto desarrollado a raíz, lógicamente, de la lucha obrera y del movimiento obrero está en la base de la legislación laboral, porque no servía el antiguo contrato individual de trabajo, donde una de las partes estaba en una situación de inferioridad manifiesta,
para sostener ese principio de igualdad de las partes, que es un principio liberal en la autonomía de la voluntad contractual. Y es precisamente los fenómenos colectivos, los fenómenos de dimensión colectiva del movimiento obrero los que impulsaron a los legisladores, que, insisto, nunca vieron ni ven con buenos ojos a los obreros, a crear un derecho, como es el derecho del trabajo, donde se ha ido consolidando una serie de, digamos, de derechos, incluso en las constituciones, derechos con rango constitucional, entre ellos el derecho de huelga, del que hablaré muy brevemente. Y precisamente yo quería destacar esta idea, es decir, no se ha regalado nada, se ha conseguido con conquistas de la lucha obrera, del movimiento obrero. La superestructura jurídica no está dispuesta a admitir que exista la emancipación de la clase trabajadora en el sistema, ni antes ni ahora. Y, por tanto, esa superestructura jurídica va a mantener en una relación de subordinación cualquier manifestación de la lucha obrera. Hasta el punto de que ese derecho penal del trabajo, que también estudió y sigue estudiando Luis Arroyo, es un derecho que se ha calificado de ad exhibendum, es decir, simbólico, y que no es que pretenda inhibir conductas delictivas procedentes de los empresarios, sino lo que pretende en el fondo es inhibir la reivindicación obrera. Existen delitos contra los derechos de los trabajadores, por tanto, se tranquiliza la lucha obrera de reivindicaciones colectivas. A ustedes se les protege con el Código Penal y se les protege igual a ustedes que al resto de los ciudadanos, y además con un capítulo expreso en el Código Penal que se llama Delitos contra los derechos de los trabajadores. Pero en realidad este precepto son preceptos simbólicos. ¿Qué ocurre con el derecho de huelga? Pues el derecho de huelga, como es la manifestación más clara de la confrontación en el conflicto laboral y la manifestación más clara de la conquista de la lucha obrera contra el poder del capitalismo, ese derecho de huelga siempre ha sido penalizado, siempre, y ahora sigue siendo penalizado. Antes con carácter absoluto, incluso en la época de las dictaduras, y no hace mucho dejamos una, como delito de sedición, la huelga de los obreros, porque el Código Penal del 1928, de la dictadura de Primo de Rivera, señalaba en relación con la punición de la huelga siempre y cuando atentara a la seguridad interior, precepto que quedó suprimido en el Código Penal de la dictadura en 1944 de Franco, porque se dijo que era delito la huelga de los obreros, sin más. Y eso está ahí. Esto es la ideología del capitalismo y del neocapitalismo, perseguir a los trabajadores. La emergencia de la Constitución de 1978 fue tan importante en la consagración del derecho de huelga como derecho fundamental, con una protección privilegiada en el artículo 53.2 de la Constitución, que en aquella época, años posteriores, no muchos, se escribía, luego les digo quién dijo esto, se escribía algo así como que en relación con el tema que hoy nos entretiene, que es el tema de las coacciones laborales, que ciertamente no sin precedentes, se introdujo en el año 76, en el 496 del Código Penal de la Dictadura del año 73, precedente del artículo 315, apartado tercero actual, del llamado Código Penal de la Democracia de 1995, se decía en aquella época, año 85, que penar de forma agravada las coacciones cometidas por los trabajadores en el contexto de una huelga supone penalizar la huelga y, por añadidura, ignorar el orden constitucional. Este autor además decía lo siguiente: permítaseme remarcar la situación creada.
El hecho es inaudito, pero cierto. Si nuestro texto constitucional realiza un reconocimiento del derecho de huelga sin precedentes en las constituciones europeas, nuestro Código Penal agrava el delito de coacciones por el hecho de realizarse con ocasión del ejercicio del mismo derecho. También el derecho tiene, por lo visto, sus ironías. Esto decía el autor. Luego les digo quién era. Criticaba el artículo 496, que eran las coacciones laborales, que actualmente es el 315, diciendo que es un precepto perfectamente inútil, un tipo anacrónico, no es respetuoso con el orden material de los valores que de la Constitución representa, penaliza el derecho de huelga, vulnera el principio constitucional de igualdad y el propio derecho fundamental de la huelga. Y, por último, este autor defendía entusiásticamente la derogación del artículo 496, actual artículo 315, si bien hay algunas diferencias de redacción no muy sustanciales. Bien, el derecho de huelga, lógicamente, tiene esa fuerza expansiva. Aquí ya se ha hablado. Los piquetes, no hay ninguna duda, que pertenecen al contenido esencial del derecho de huelga. La actuación de los trabajadores que forman parte de los piquetes es una actuación legítima y, por tanto, la penalización de esa actuación como unas coacciones agravadas en relación con el delito de coacciones común es inconstitucional. No hay que decir que se derogue el precepto, que hay que decirlo, sino hay que decir que los jueces planteen cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 315, apartado 3º del Código Penal. Esto no quiere decir que no se castiguen las lesiones a bienes jurídicos que estén penalmente protegidos, ya se ha dicho aquí, otros delitos que puedan ser concurrentes en tipos comunes, lesiones, daños materiales, pero el artículo 315, apartado 3º, lo mismo que lo era el 496, apartados 2º y 3º, aunque aquel se introdujo antes de la Constitución, es inconstitucional, así de claro. Por tanto, no se puede castigar a un trabajador con una pena que es la superior en grado a la pena del delito de coacciones, que aquí ya se ha dicho que impide lógicamente la suspensión de la condena, porque abarca de 3 meses y 1 día a 6 años, y una multa muy considerable por el mero hecho de realizar una conducta en el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga, que es un derecho colectivo. Por tanto, yo creo que ya es hora de que los jueces empiecen a plantear cuestiones de inconstitucionalidad de este precepto. Y van a tener a alguien que le avale en el Tribunal Constitucional. ¿Adivinan ustedes quién les puede avalar? Hay varios catedráticos de Derecho del Trabajo en el Tribunal Constitucional. Por cierto, el Tribunal Constitucional ha sido presidido por catedráticos de Derecho del Trabajo, como fue Rodríguez Piñero, María Emilia Casas, ahora hay otro, Francisco Pérez de los Cobos, compañero mío en la Facultad de Derecho en los años 80. Ambos estábamos de profesores en el Departamento de Derecho del Trabajo. Bien, ¿adivinan ustedes quién escribió lo que les he leído anteriormente en el año 85? Pérez de los Cobos. Por tanto, cualquier cuestión de inconstitucionalidad que se plantee con esta argumentación va a tener el aval del presidente del Tribunal Constitucional. Y además, les añado, al menos habrá otro voto concurrente, el de Martín Valverde, catedrático de Derecho del Trabajo y magistrado del Tribunal Constitucional, por no decir lo que llaman el sector progresista. Bien, yo quería terminar, porque lo importante es lo que ustedes nos pregunten. Actuación de la Fiscalía.
A ver, la Fiscalía, ya he dicho que en 1902 la Fiscalía del Tribunal Supremo, en aquella época, defendió el derecho de huelga de los trabajadores. Mira que es difícil, porque los fiscales del Tribunal Supremo siempre han sido nombrados por el poder político y, lógicamente, por los gobiernos que consideran útil para no solo lo que se llama política criminal, sino para la propia articulación del sistema, que la cúspide de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general, sea una persona afín ideológicamente. La Unión Progresista de Fiscales siempre ha defendido un fiscal parlamentario. No creemos en los fiscales nombrados por el Gobierno. Creemos que se convierten en fiscales del Gobierno y no en fiscales del Estado. Pero bueno, eso es un tema también histórico. Y ya concluyo, porque son muchas cosas y no quisiera agotar el uso de la palabra. Vamos a ver, la crisis económica ha sido un compañero de viaje siempre de los movimientos obreros. Las crisis económicas capitalistas siempre han tenido como elemento configurador el sacrificio de la población en general y especialmente de la clase obrera. Esto ha sido así desde el inicio de la revolución industrial y cíclicamente ha habido crisis. En los años 70 se hablaba de una crisis económica, en los años 80 también. Ahora estamos hablando de una crisis del 2006, pero no olvidemos que son las crisis del capitalismo, que son cíclicas. Y esas crisis siempre, insisto, han sacrificado a la clase obrera. Los ricos, los capitalistas, han salido siendo más ricos. Los pobres, y hay un ensayo sobre las cárceles de la miseria, se habla de la penalización de la pobreza. Los pobres, más pobres. Y las llamadas clases medias, según les vaya, según en el sector donde se sitúen. Evidentemente, ¿con esto qué quiero decir? Que las crisis económicas se han llevado por delante las reivindicaciones y las conquistas laborales. Ahora se ha llevado por delante absolutamente y ha desmantelado el derecho del trabajo, así de claro. Ha dejado vacío de contenido el derecho del trabajo, más el derecho colectivo de trabajo. Con la desregularización, con la flexibilización laboral, no tenemos ni siquiera ese derecho del trabajo que nació como contestación al derecho liberal, al derecho civil liberal. Y estamos en una situación donde ese equilibrio que se pretendía mantener con el derecho del trabajo, favoreciendo al más débil en la parte contratante, se ha perdido. Y se ha perdido y se perderá más todavía si se resta fuerza al movimiento obrero, a las relaciones colectivas de trabajo. Con ello lo que quiero decir, y ya sí concluyo, es que o se hace un planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad de este precepto, o se hace una interpretación del precepto diciendo, miren ustedes, están protegiendo los derechos de los trabajadores en los artículos 311 al 318. Bien, pues los derechos de los trabajadores, cuando llegamos al artículo 315, son los que contemplan la relación colectiva de trabajo, porque los demás contemplan la relación individual de trabajo. Y hay tres relaciones en el mundo laboral, al menos en la dogmática del derecho de trabajo: la relación individual, la colectiva y la de la seguridad social. El 315 protege la relación colectiva. Y eso de la libertad de trabajo, que se protege como bien jurídico en el artículo 315, dogmáticamente es incorrecto. Se protege solo el derecho de huelga. Y el derecho de huelga se protege en su ejercicio regular, como dice el Tribunal Constitucional, y también un concepto jurídico cuando se abusa del derecho. Por tanto, en primer lugar, hay que sentar las bases de que el artículo 315 no protege la libertad de trabajo, que no existe, sino que existe un derecho al trabajo que está dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos. Imagínense si ese derecho al trabajo fuera derecho fundamental, ¿tendríamos los 5 millones y pico de parados en este país? ¿Se podría reclamar ese derecho al trabajo a los poderes públicos? No tiene el mismo rango constitucional.
Y si eso es así, también yo quería dejar sobre la mesa algo que a lo mejor a ustedes no les gusta tanto, pero yo, lógicamente, hablo en función a lo que pienso. Sé que a veces el auditorio está más recepticio a las cosas que puedo decir. En este caso, lo que he dicho no es porque esté aquí y para suscitar su complacencia, porque ya lo dije en el año 92 y está publicado, sino que también hay que contemplar la coherencia de los planteamientos. Si yo entiendo, algunos podemos entender, que estamos en la protección de la relación colectiva de trabajo, en la dimensión colectiva del ejercicio del derecho de huelga, no pueden deducirse responsabilidades individuales, ni penales, ni civiles, a los miembros de los piquetes de huelga. Y eso tiene una consecuencia que habrá que analizar, porque también eso puede pensarse que es estar a las duras y a las maduras. ¿Qué pasa con los daños o perjuicios causados como consecuencia del ejercicio de la actividad de los piquetes laborales? Hay trabajos ya publicados. Responsabilidad civil de los sindicatos, de los comités de empresa, de los trabajadores convocantes de la huelga. Necesidad de constitución de un fondo de garantía para hacer frente a esos gastos que no tienen por qué recaer, y aquí se ha dicho el tema de las multas, los arrestos sustitutorios, en el patrimonio individual del trabajador, porque el trabajador lo que está haciendo es ejercer un derecho individual de contenido colectivo, de titularidad individual y de ejercicio colectivo, dice el Constitucional exactamente. Por tanto, el trabajador individual no tiene que pechar ni con la multa ni con las consecuencias de las responsabilidades civiles. Si es un ejercicio colectivo, tendrá que haber una organización, por lo menos habrá que pensarlo, en este sentido. Y también habrá que ir pensando en si es posible dar una interpretación a este precepto que permita, en su caso, la aplicación de algunas circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, porque hay una que es el ejercicio legítimo de un derecho, y estamos diciendo que estamos ejerciendo legítimamente un derecho fundamental. Eso sería una eximente, pero si no concurre esa legitimidad porque hay un abuso, podría ser una atenuante analógica. Ciertamente, lo que no es comprensible, y aquí ya se ha dicho, es que este delito tenga una pena privativa de libertad. Si no se consigue que el legislador neoliberal que está favoreciendo el poder financiero reforme el delito en su totalidad derogándolo, o si no prospera la cuestión de inconstitucionalidad, si alguien se decide a plantearla porque cambie de criterio el presidente del Tribunal Constitucional o no convenza a sus compañeros del tribunal, al menos que la sanción, que si tuviera que haber alguna, fuera una sanción no privativa de libertad, es decir, los trabajos en beneficio de la comunidad, que es una de las penas establecidas en el Código Penal. Por tanto, dejo sobre la mesa estas reflexiones, les agradezco a ustedes la atención y estoy a su disposición para lo que quieran preguntarme. Muchas gracias.